Óscar Ruiz, el compatriota de 31 años de edad, ingresó al minuto 72 del encuentro, solo le bastó 4 minutos para poner el 1-1 con una asistencia perfecta de Isidro Pita. Juventud empató 1-1 ante el Atlético Goianiense. Esto por la Serie A de Brasil. El Curey Ruiz ya lleva 5 goles de lo que va del torneo. Olimpia se queda nuevamente con el superclásico paraguayo. Increíble lo del decano, ojo al dato. De 6 clásicos que se jugó en el año, ganó 4, empató 1 y perdió 1. 3 de ellas se jugó en la Nueva Olla y las 3 veces ganó Olimpia. El franjeado superó al Cerro Porteño por 2-1. Gol de Derlis González y un golazo de media volea de Richard Ortiz. Para el Ciclón marcó el boliviano Moreno Martins. Con este resultado Olimpia se mete a la lucha por el título y se pone a 2 puntos del puntero nacional a falta de 5 partidos. Para la próxima fecha Olimpia enfrentará a General Caballero de Juan León Mallorquín, que viene de 2 partidos ganados, mientras que el Ciclón deberá de visitar al Aborigen, que no anda bien. Nacional querido no desaprovechó la oportunidad de quedar como único puntero después de la caída del Ciclón. La Academia superó por 2-0 a Guaraní, con el gol del argentino Facundo Brora y de Juan Danilo Santa Cruz de penal. Próximo partido: Libertad versus Nacional, Guaraní versus Cerro Porteño. Tremendo partido que nos espera, se están poniendo bueno la Copa de Primera. Hoy tendremos un partido. Sol de América recibirá a Libertad en Villa Elisa en el estadio Luis Alfonso Giagni a las 19 horas. Sol que se juega la permanencia y por un cupo a la Sudamericana, mientras que Libertad tratará de sumar y para poder seguir en pelea por el título. Y bueno, así quedó la tabla de posiciones en la fecha 17. Nacional lidera con 38 puntos, le sigue Olimpia con 36, Cerro Porteño con 35, Libertad que juega hoy con 26, Guaireña con 23, General Caballero con 21 al igual que Tacuari, Guaraní con 20 al igual que Resistencia, Ameliano y Sol de América con 17 y por último 12 de octubre que solo tiene 8 puntos. Así se encuentra la tabla de promedios. Sol de América con 1,112, Tacuari con 1,102, 12 de octubre con 1,009, y último muy complicado Sportivo Ameliano con 0,923. Y bueno, eso es todo por el momento, les dejo en la descripción mi Instagram y mi Facebook para los que deseen seguirme. Saludos.